Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del taller de formación política para ciudadanos. Les voy a explicar un poco la dinámica de la sesión del día de hoy, que es un poco diferente a la de la sesión pasada. Primero daremos paso a los tópicos conceptuales por un espacio de 15 a 20 minutos con la explicación del doctor Heinz Dietrich, y posteriormente a esa exposición de 15 a 20 minutos se generarán preguntas y respuestas o interacciones y comentarios en un periodo entre 15 y 20 minutos. Pasaremos al segundo tópico, respuestas, y cerraremos la sesión del día de hoy con el tercer tópico e igualmente preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, les damos las gracias por su atención y prestancia a este evento y los dejo en la voz del doctor Heinz Dietrich. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, José Alfredo, amigos, compañeros, todos en América Latina, en España. Estoy muy agradecido que ustedes nuevamente hacen el esfuerzo de entrar en un diálogo para concientizar la situación de transformación en la cual estamos. Porque esto en el fondo es el objetivo estratégico de nuestro quehacer. Entender a dónde nos va a llevar la actual situación de incertidumbre en América Latina y cuáles son las vías que podemos usar y cuáles son los objetivos que podemos lograr. Ahora en México, hace 2 horas, tuvimos un evento, por ejemplo, que requiere una discusión de ese tipo, científico, ético, moral, etcétera, que la Corte Suprema autorizó al presidente, que el presidente pregunte al pueblo mexicano si está de acuerdo que los presidentes anteriores vayan a ser juzgados por la justicia, por negligencias, por corrupción, etcétera. Y con una votación de 6-5, la Corte Suprema autorizó esa especie de encuesta, referéndum. Hay que ver qué forma va a tener. Hay diferentes reacciones a esto y hay que saber, por supuesto, si esto es un triunfo estructural o de corto plazo, si va a influir en las elecciones del próximo año, etc. Y así la situación es semejante en otros países. En Argentina, por ejemplo, sabemos que el gobierno del presidente Fernández, hace 10 días, según dicen los compañeros en Argentina, vivió un simulacro de un golpe de Estado de la derecha. Y hay que ver qué tan fuerte es la derecha para acabar cuando quiera con el gobierno socialdemócrata de Fernández. Y así es la situación en todas partes de nuestra patria grande. Y vamos a entonces iniciar agradeciendo a la gente que hace posible este diálogo de nosotros. Es todo un grupo de gente honesta que sin cobrar dinero ponen su tiempo libre, su trabajo, su conocimiento. Y allá hay que mencionar a Alberto, que va a moderar esta sesión. José Alfredo, que está a cargo, el ingeniero José Alfredo, que está a cargo de la técnica. Está mi compañera Mirna, que da consejos críticos, tácticos, estratégicos también. Está, por supuesto, el amigo Eduardo, que maneja nuestra página ciencialibertad.org, que es prácticamente nuestro punto de referencia firme, además del nuevo que vamos a tener en YouTube a partir de mañana, donde están las memorias de estas sesiones. Entonces, Eduardo también ha ayudado a crear una página extraordinariamente hermosa, que es www.ciencialibertad.org.
Y por supuesto están grandes amigos, está la compañera Rocío, está el revolucionario Gabriel, está uno de los mejores analistas políticos de México, eh, que es el amigo Guillermo Favela, que ustedes habrán leído en nuestra página. Y está mucha otra gente que hace posible este trabajo que prácticamente realizamos sin recursos. Eso es un ejemplo de que sí se puede, cuando se encuentra la gente capaz, patriótica y con vocación de transformación progresista, cuando se encuentra ese tipo de personas, que entonces podemos cambiar la realidad dentro de los límites que las condiciones objetivas nos ponen. No puedo dejar de mencionar uno de los más grandes artistas de México, Eco, que nos ayuda con la ilustración, y otro joven talento, David, un diseñador gráfico que también trabaja prácticamente gratuitamente para que todo esto funcione. El segundo punto es que el amigo Anton, que saludo, que trabaja en la Universidad de Jerez, en España, Jerez de la Frontera, me preguntó hace algunos días cómo llamaría yo al tipo de razonamiento que nosotros estamos empleando en este seminario internacional. Yo estaba pensando un poquito cómo contestar esto. Yo podría decir, es un pensamiento revolucionario, o es un pensamiento como Marx o Lenin, pero esto no queda claro para muchos de los jóvenes que escuchan, porque no tienen ni conocimiento histórico, ni cultura general adecuada, ni formación científica para entender esto. En tal situación, yo pensaba en el prisma. Ustedes saben que la luz fue uno de los grandes enigmas de la ciencia durante miles de años, hasta que finalmente en el siglo XVIII se entendió que era parte del espectro electromagnético y que los colores que nosotros vemos no son sustancias, sino son diferentes frecuencias electromagnéticas. Entonces, en ese sentido, queda claro el problema de la luz cuando ustedes pasan ese rayo por un prisma que descompone la luz completa, la sinergia que nos hace ver blanco, en sus diferentes componentes, azul, verde, etcétera, etcétera. Entonces utilicé ese método para contestar a Anton. Yo diría hoy día, el pensamiento que es la base de nuestro trabajo es en primer lugar científico. La ciencia es la única luz en la oscuridad que tiene el Homo sapiens. Ser humano, y lo veremos en otra sesión, tiene todo un arsenal de softwares para interpretar el mundo, la filosofía, el arte, el sentido común, el humor, la estética. Pero entre todos estos, la ciencia es la única que nos permite entender el mundo objetivamente. Entonces, la base de lo que hacemos son los estándares de razonamiento científico y, por supuesto, la ética, porque el conocimiento lo puedes usar para esclavizar a gente o lo puedes usar para liberar a gente. Por lo tanto, nosotros queremos lo segundo. Queremos conocer la verdad objetiva de las cosas para utilizar ese conocimiento objetivo en beneficio de la humanidad y, por supuesto, de nosotros mismos también. El tercer elemento de nuestro paradigma de razonamiento, del modelo de razonamiento, es el materialismo.
Materialismo simplificando simplemente quiere decir que todos los fenómenos que vemos en el mundo tienen una causa o una relación de dependencia con otros factores. Entonces, materialismo significa que tú interpretas el mundo por su configuración de causa-efecto, simplificando, sin necesidad de interpretaciones que no se pueden comprobar. O, por ejemplo, yo me salvé del COVID porque deposité a la Virgen de Guadalupe una ofrenda adecuada. Nadie puede comprobar si la Virgen existe o haya existido. Entonces, ese tipo de interpretaciones religiosas, etcétera, no son parte del pensamiento materialista. El cuarto elemento de nuestro modelo de entender el mundo es dialéctico. La dialéctica es difícil de entender. En Tepito, aquí en nuestro Tepito, en la Ciudad de México, tienen una formulación que dicen no que no, que en términos de Hegel sería la negación de la negación, pero lo que quiere decir esencialmente es que todo lo que vemos está en movimiento. Y cuando tú hablas de movimiento, tú hablas de cambio. Es decir, todo que existe está en cambio y la razón que explica esto es el movimiento. Esto lo pueden entender fácilmente si ustedes miran una pared de concreto. Casi no hay algo más duro que una pared de concreto. Parece inamovible, fija, eterna. Pero si ustedes la vean con un microscopio electrónico, ustedes van a ver grandes espacios atravesados por pequeños puntos, átomos, materia, y ven que todo se mueve lo que parece a primera vista, inamovible, eterno, duro, etc. Entonces, para describir nuestro pensamiento que aplicaremos en nuestro taller de formación política para ciudadanos, vamos a utilizar un pensamiento científico buscando la verdad objetiva a través del diálogo y los métodos científicos. En segundo lugar, ético, es decir, comprometido con la democracia, con la solidaridad, con el enfrentamiento a la violencia, a la explotación, etc. Va a ser político, porque político significa poder. En el mundo nada se mueve sin poder. Por lo tanto, vamos a interpretar el mundo a través de su esencia, el poder. El cuarto elemento es que todo el mundo está en movimiento. Y movimiento significa cambio. Por lo tanto, nada de lo que vemos ahora va a ser igual mañana o pasado mañana. Entonces vamos a abordar la pregunta, ¿qué es una sociedad? Y obviamente hay diferentes formas de tratar de responder a esta pregunta. Yo quisiera, en el relativamente escaso tiempo que tenemos, y por ese medio deficiente que es la videoconferencia, más deficiente todavía por la falta de la tecnología 5G, yo quisiera abordar la cuestión de la sociedad con dos enfoques científicos semejantes, pero con lenguajes diferentes. En el primer enfoque podemos definir la sociedad como un sistema dinámico complejo. Y en el segundo enfoque vamos a entender la sociedad como un sistema interactivo
en parte caótico, en parte probabilístico, en parte determinístico, de 4 relaciones sociales humanas. Iniciemos entonces con el primer modelo de interpretación que tenemos a nuestra disposición, que son los sistemas dinámicos complejos. Ustedes que están en la universidad o que van a entrar, saben que se necesita cuando se tiene una tarea en la ciencia o un problema de investigación. Ustedes saben que hay que analizar primero los principales conceptos del título o de la tarea de investigación. Porque en el título o el tema de investigación que trabajamos está la realidad que nos interesa conocer. Actuamos ante 2 realidades. La objetiva, por ejemplo, la computadora que ustedes en este momento tienen delante de sí. Pero por otra parte, la realidad virtual, que es la imagen, que es el enunciado, si ustedes lo escriben, de esa computadora. El título, el tema para conocer la realidad. Entonces, vamos a desglosar brevemente los principales elementos del concepto sociedad y sistema dinámico complejo, como el prisma lo hace con la luz blanca. ¿Quieren conocer la verdad de la luz? Pásenlo por un prisma y les enseña la configuración, la estructura interna real de ese fenómeno que llamamos la luz. Entonces, en el anuncio del volante, del flyer, hablábamos de un sistema cibernético dinámico complejo. Ustedes saben que la cibernética es una ciencia que nació en la Segunda Guerra Mundial y está vinculado a la guerra aérea y la defensa antiaérea. Las fuerzas en guerra de la Segunda Conflagración Mundial 1939 a 45 trataban de entender cómo se podía derribar un avión con artillería o con un cohete. Y entonces necesitaba calcular las trayectorias del avión, sus velocidades, su dirección, lo que se llama vectores en geometría. Y lo mismo para el cohete antiaéreo. Y calculando los 2 objetos en movimiento, se trataba o de derribarlo o evitar que sea derribado. Así nació la cibernética. Entonces la cibernética después se amplió porque se entendió que todo sistema vivo, y esto se puede extender a máquinas, a sistemas electrónicos, todo sistema vivo y muchos mecánicos tienen un sistema de comunicación que permite actuar entre ese sistema y su medio circundante, su entorno. Y esto significa que hay una retroalimentación entre el sistema y el entorno. Ese descubrimiento para nosotros hoy día es fácil de entender. Pero si ustedes quieren hacer un pequeño experimento para conocer una forma básica de retroalimentación, de feedback entre un sistema y su medio circundante,
pueden tomar una de sus plantas que tienen en la casa. Las plantas, en términos generales, igual que los animales, igual que el ser humano, son seres heliotrópicos, helio es el sol, o fototrópicos, que es lo mismo. Quiere decir que todos los que se reproducen por la fotosíntesis a través de la energía solar reaccionan a la relación de sombra-sol que le toca. Cuando ustedes tienen una planta que mira hacia la ventana donde entra la energía solar y ustedes le dan vuelta, van a ver que la planta automáticamente registra el cambio y con cierto tiempo de adaptación vuelve a dirigir sus ramas hacia el sol, porque es su única forma de sobrevivir. Esto, en el fondo, es un sistema cibernético. Lo mismo el ser humano, por supuesto. Cuando ustedes salen en la época de lluvias y tienen frío, se ponen ropa fuerte. Y si van a la playa, en el trópico, se la quitan. Esos son sistemas de interpretación, de comunicación, de retroalimentación cibernético. Es decir, hay una interacción entre el sistema y su medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender cuando hablamos de un sistema como una sociedad o de un ser humano o de una fuerza militar o de una empresa? Podemos entender por sistema, por el concepto, un conjunto de partes que llena 4 requisitos. El primer requisito es que estas partes actúan entre sí, que están en comunicación y cooperación entre sí. Se mantienen en relaciones de interacción. Eso es lo primero. Es que todo sistema tiene una identidad. Es decir, las fronteras son claras. Entonces, el sistema es claramente distinguible de lo que lo rodea. Esto es la identidad. Por eso un ser humano, un mexicano, un argentino, un español, tienen una identidad, quiere decir, es un sistema diferenciado de su entorno social y de otros seres humanos. El tercer aspecto es que el sistema realiza en conjunto funciones que ninguna de las partes individuales puede realizar por sí sola. Esto es fácil de entender cuando ustedes ven a un ser humano. El ser humano es una maravilla de producción y ninguna de sus partes, el pulmón, el corazón, las manos, el cerebro, ninguna de las partes solas del ser humano puede lograr lo que el ser humano como totalidad logra hacer. Y finalmente la realización, y esto es el cuarto requisito, la realización de dichas funciones permite al sistema alcanzar los objetivos que son necesarios para su sobrevivencia. Si en el ser humano, para usar este ejemplo, falla uno de esos elementos vitales, los pulmones, el corazón, el sistema muere.
colapsa. Y esto, por supuesto, es también verdad para la sociedad. La sociedad tiene básicamente 4 subsistemas vitales: la economía, lo militar, la cultura y la política. Y cuando uno de esos subsistemas falla, el sistema en su totalidad colapsa. Y eso sucede con los proyectos históricos que colapsaron en Ecuador, en Bolivia, etc. Mientras ustedes, vamos a hacer entonces la primera sesión de pregunta y respuesta. Mientras ustedes piensan en preguntas y respuestas y el amigo Alberto los junta, yo rápidamente me voy a traer un cafecito con su autorización. En 1 minuto estoy de regreso y ustedes ventilan sus preguntas mientras, por favor. Gracias. Ok. Compañeros, si pueden escribir por el chat las preguntas, comentarios o opiniones que tienen al respecto de esta primera construcción acerca de qué es la sociedad. Doctor, Listo. ya tenemos la primera pregunta, que es del compañero Javier Antonio Vivas Santana. Dice, profesor, a propósito del reduccionismo, Michel Foucault en su momento habló del agotamiento político y filosófico. ¿Considera usted que las tecnologías actuales han generado mayores efectos negativos en el agotamiento y reduccionismo de la actual clase política y en la pérdida de interés de quienes se autodenominan intelectuales? Sí, el gran amigo Javier, que acaba de salir de la cárcel de Nicolás Maduro en esa revolución malograda después del comandante Hugo Chávez. Si el amigo Javier está de acuerdo, veamos en pocos minutos una reflexión de Federico Engels en la dialéctica de la naturaleza sobre ese pregunto de reduccionismo. Entonces, propongo que Javier aguanta un momento, hacemos otra pregunta y volvemos a esa pregunta en unos 30 minutos más o menos. Ok. Tenemos también otra pregunta que nos hacen los compañeros bolivianos sobre cómo se logra esta atomización en las sociedades modernas a partir de los intereses individuales de los líderes y por qué no se ha logrado la concentración de poder por los intereses colectivos. ¿Por qué no se ha logrado controlar la independización de las nomenclaturas partidistas y la conciencia política de la gente? Eso es, por supuesto, complejo y habría que analizar varios aspectos. Pero una es que la ciencia política está estancada. Las últimas aportaciones serias científicas a la ciencia del Estado, la teoría del Estado, la teoría de la revolución, la teoría de la transición, las últimas aportaciones en ciencias sociales y política vinieron esencialmente de Mao Zedong, algo de Fidel, y por supuesto había algo de Antonio Gramsci escrito en la cárcel, pero no ha habido obras de la profundidad de Lenin, Estado y Revolución, o toda la obra de Marx, Engels, etc. Entonces, tenemos una castración de la ciencia política en cuanto a analizar y explicar el poder en sus formas actuales. Y en respuesta, los sindicatos, los partidos políticos, las universidades son huérfanos frente al fenómeno del poder. Esto es un elemento. El otro elemento, y Javier ya lo había mencionado, el otro elemento son las nuevas tecnologías, que empezaron prácticamente con la radio, pero más fuerte con la televisión. Y estas tecnologías han sido analizadas y aprovechadas por las clases dominantes burguesas
en, yo diría, 8 mecanismos de lobotomización cultural de las masas. Hoy día, lo que la gente piensa está científicamente construido y controlado cibernéticamente por Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera. Y el resultado es básicamente que el ciudadano de hoy en las sociedades avanzadas y también en las no tan desarrolladas son perros de Pavlov. Es decir, reaccionan a estímulos que generan reacciones condicionadas. Es decir, no son no son sistemas dinámicos complejos, sino el ser humano como un sistema determinístico que, como el perro de Pavlov, al apretar un botón o escuchar una señal, reacciona como el amo quiere. Nosotros vamos a volver a esto. Todo esto vamos a analizar a fondo con bases, porque hay que ser serio en ese análisis y la ciencia es seria. El problema es, compañeros de Bolivia, querido Bolivia, que la izquierda no sabe nada de esto. Porque la izquierda, los que se llaman progresistas y científicos de izquierda hoy día son en el fondo analfabetas. Porque después de Mao, los grandes avances en la comprensión de la sociedad, de la realidad, vienen de las ciencias naturales. Y como no estudian la física ni la epistemología de las ciencias naturales, no saben lo que está pasando. Ahora, brevemente, esas dos respuestas, pero todo el curso en el fondo gira en torno a esto. Y constantemente vamos a volver sobre esto, compañeros de Bolivia, donde yo viví algunos meses en aquellos tiempos de la dictadura. Y después, por supuesto, con Evo Morales. Hoy puedo decir con orgullo que en 2 ocasiones yo logré abortar golpes de Estado contra Evo en Bolivia. Pero habrá tiempo para hablar de todo esto. ¿Otra pregunta hay, Alberto? Sí, tenemos 3. La primera dice, ¿qué diferencia hay entre la sociedad civil y la sociedad en general, tal como lo conciben Hegel, Gramsci y Marx? Ya, esto es Y esencial. la segunda... No, espera, déjame contestar esto. Ok. Disculpa. Esencialmente es un problema de nomenclatura entre el mundo anglosajón y el mundo español. En alemán, por ejemplo, el concepto sociedad civil no existe, porque en Alemania, que tiene una de las tradiciones filosóficas científicas más profundas del mundo, cuando se habla de la sociedad, se habla de la esfera que no es estatal. La gran diferencia es entre el Estado y la sociedad. En Alemania, en Inglaterra, etc. Cuando Hegel habla de la sociedad, él entiende esencialmente la esfera económica, porque como era un gran pensador, él sabía, como después Marx demostraba con Engels, que la sociedad se mueve en torno a la economía, es decir, en torno al plusproducto por el cual luchan las clases sociales, como los perros en una manada, por el único hueso que hay. Entonces, en Alemania no existen los dos términos sociedad civil, porque sería redundante, porque la sociedad es el área civil del sistema, a diferencia del Estado, que es el área político, concentrado de poder. En los países de habla hispana se introdujeron las diferencias entre sociedad civil y entre sociedad política, pero no hay ninguna diferencia real entre las dos concepciones. En Alemania, en Inglaterra es sociedad y Estado, y aquí es sociedad civil y sociedad política. Pero no hay ninguna diferencia real, el fenómeno es el mismo. Ok, nos pregunta Froilán Rascón,
que si podría comentar algo sobre los intelectuales orgánicos, yo me imagino de la teoría de Gramsci. Y por supuesto, el Gramsci, como ustedes saben, reflexionaba toda su vida sobre la contradicción de que la gente pobre de Italia y sectores de la clase trabajadora le besaban el anillo del Papa, o para ser más mexicano, le llamaban el culo a los curas. Porque ¿cómo se explicas tú que tú lamas el culo a tu verdugo? No tienes que matar a tu verdugo, no besarle la mano. El problema también de hoy. ¿Por qué las mujeres votan por partidos reaccionarios como el PAN en México o Democracia Cristiana en otras partes? ¿Qué son sus verdugos? Que niegan sus derechos elementales. Esa es la pregunta clave de Antonio Gramsci. Y él lo explicaba a través del largo dominio del primer Estado global de la historia, que era el Vaticano. El Estado global no es de hoy. El Estado global fue inventado por la Iglesia Católica, porque fue un sistema mundial con un Estado feudal, dictatorial, a cuya cabeza hay un dictador que se llama el Papa. Entonces la pregunta que Gramsci se hacía era, ¿por qué las víctimas idolatran a sus torturadores? Y la respuesta era que hay intelectuales orgánicos, es decir, lo que en la computadora llamaríamos una interfase entre el poder dominante, los curas, entre un Estado dictatorial, oscurantista, explotador, represor de mujeres, de la homoerótica, etcétera, etcétera, y sus víctimas. Y esa interfase son los intelectuales orgánicos, que venden prácticamente la ideología de dominación de los de arriba a los de en medio, clase media, y a los de abajo. Y quizás la última pregunta, porque vamos a volver sobre todo esto. Sí, la última pregunta sería de Sandra Flores, que nos pregunta que si podría hablar un poco de la sociedad en red. La sociedad en red no existe como tal, porque la sociedad es un macrosistema y las redes son empresas capitalistas, o sea, subsistemas económicos que no reflejan las 4 relaciones básicas de la sociedad, sino una básicamente, bueno, 2, la económica y la cultural. Entonces son subsistemas a diferencia del sistema general que llamamos sociedad. Pero también vamos a regresar a esto, entonces propongo que ahora entramos más en la exposición y volvemos en 10-15 minutos a más preguntas, si ustedes están de acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Ok? Entonces, habíamos explicado que es un sistema. Y habíamos dicho que un sistema es un conjunto de elementos que responde a 4 requisitos que son necesarios para que el sistema se reproduzca y sobreviva. Eso vale para el león, vale para la gacela, vale para un batallón militar, para un sindicato, etc. Eso es una ley general de la sociedad y podríamos decir de todo sistema, porque un sistema solo existe con un solo objetivo, que es sobrevivir en entornos que no necesariamente son positivos para él. Entonces, esto es un sistema. Ahora tendríamos que decir qué significa dinámico. Ya lo contestamos, porque nosotros dijimos que el universo solo tiene 2 componentes. El universo es materia en movimiento. Y movimiento es sinónimo de transformación, de cambio. Movimiento genera calor. Movimiento genera
fricción. Movimiento obedece a las leyes de Newton, la inercia, a las leyes de la termodinámica, creciente desorden en un sistema cerrado se vuelve caótico, la segunda ley de la termodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del universo, hablamos del movimiento. No hay nada en el universo que no está en movimiento. Y por lo tanto, lo fundamental es entender el movimiento para entender los cambios posibles o necesarios o inevitables. Esto es el pecado original de los progres y de la izquierda de hoy. Como no estudian la ciencia avanzada, no entienden el movimiento y siguen hablando del salto cualitativo como hace 200 años tuvo que hacer la filosofía porque no se conocía el concepto cambio de fase, phase change, que se usa en la física. Entonces, ese atraso terrorífico, esa ignorancia terrorífica de la izquierda, que hace imposible que entiendan lo que está pasando hoy día, y por eso siempre pierden frente a la derecha. Bueno, entonces, el concepto de sistema de identidad es relativamente claro. Dinámico también significa que cambia la configuración de un sistema. Ahora, como nosotros, como sujetos, como personas, interpretamos la realidad, el juicio de si algo cambia o no, o si cambia rápidamente o no, es un juicio del sujeto. El mundo objetivo, la realidad, tiene por supuesto sus propios tiempos históricos que tú no puedes influenciar generalmente, como en ese chiste del maldito Pinochet, que cuando le dice a su general, quiero que ante el Palacio de la Moneda bombardearon, pongan árboles y en 3 años quiero que tengan 10 metros de altura. Y el general le dice, pero eso es imposible, esos árboles necesitan 10 años. Y Pinochet le dice, es una orden. Bueno, ese tipo de órdenes no funcionan en el mundo real. Entonces, cuando ustedes dicen una transformación histórica, como la de AMLO, de López Obrador en México, debería ser más rápido. Deberían quitarle a los capitalistas las empresas. Deberían haber encontrado los asesinos de Ayotzinapa antes, etcétera. Esto es un juicio. Es decir, aunque la realidad se mueve objetivamente con diferente velocidad, las placas tectónicas, por ejemplo, que sostienen todo, se mueven 5 centímetros hasta 1 metro al año, normalmente. Y ahora tú dices, eso es lento o eso es rápido. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros al segundo cuadrado. Entonces, decir que un cambio es rápido o lento depende de los criterios que el investigador utiliza para clasificarlo. Eso es importante. La dinámica de transformación, los cambios de configuración son objetivos, pero la calificación, el atributo es lento o rápido o más o menos, eso es un juicio del investigador. Eso es importante en política tener en cuenta. Entonces, ahora un concepto muy difícil, que es la complejidad de algo. Ustedes sabrán que en computación, por ejemplo, se llama un sistema más complejo que otro conforme a la cantidad de recursos que necesita para funcionar o resolver una tarea, o el número de operaciones que necesita para resolver un problema. Ese raciocinio no es muy bueno para la sociedad, para saber si una sociedad es compleja
o no. ¿Cómo entonces sabemos si una sociedad es compleja o no? Y allá nos ayuda el gran pensador y revolucionario Federico Engels. Cuando Federico Engels escribe La dialéctica de la naturaleza, que fue objeto de crítica feroz, tanto de la derecha, de los pillos y de los pendejos, que generalmente en América Latina van juntos, pero en otras partes también, esa obra muy seria, científica, dialéctica de la naturaleza, Federico Engels distingue entre 5 tipos de movimiento en el universo y en orden ascendente de complejidad menciona los siguientes. Bueno, eso fue, recuerden, hace 170 años. Hoy posiblemente se puede refinar esto más. Pero él decía, el movimiento sencillo, más sencillo que conocemos en el universo es el movimiento mecánico. Tú trasladas un cuerpo de un lado a otro y no cambia el cuerpo. Después, ya más complejo, el movimiento físico, el movimiento de los átomos, de las partículas o de las ondas. Después, el movimiento químico, que genera nuevas sustancias. La combinación de los gases, H2O, te genera un líquido, el agua. Después del químico, el movimiento biológico, que es más complicado todavía. Da un salto cualitativo la materia física, química, hacia lo biológico y aparecen las plantas. Y finalmente el Homo sapiens hace 150.000 años más o menos. Y después el movimiento más complejo, decía el maestro, que es el movimiento social, el movimiento de las clases sociales y de la evolución del sistema que tiene Estado por una parte y tiene sociedad por otra. Entonces, ¿cómo definía el maestro Engels la complejidad? Muy interesante, un genio. Él decía, cuando más complejo es un sistema, cuando más complejidad tiene en su organización de la materia, esas son mis palabras ahora, organización de la materia, más grados de libertad o más posibilidades de movimiento tiene el sistema. Y por lo tanto, un sistema que solo tiene movimiento mecánico es simple, relativamente. Uno que tiene movimiento físico, átomos, etcétera, es más complejo y por lo tanto tiene más posibilidades, más diversidad de movimiento o, en caso de la sociedad del ser humano, más posibilidad de praxis social. Un movimiento que tiene el siguiente nivel de complejidad de organización de la materia, la química, todavía puede hacer más cosas. El biológico ni hablar. Y el más complejo, el social. Todo eso, por supuesto, son conceptos ciertamente con cierto grado de abstracción, pero la tarea siempre en la ciencia, cuando tú eres maestro, es transformar el lenguaje de un nivel alto a un nivel más sencillo, menos complejo, que los alumnos pueden entender, sin falsificar el mensaje. Esa tarea lo hace en la lógica, como Wittgenstein de la Escuela de Viena ha demostrado ya por 1920-30. Esa tarea de la tautología. Y la tautología es útil en lógica, pero no en la ciencia empírica que estamos haciendo nosotros, la ciencia de la realidad. Por lo tanto, complejidad significa que una piedra
que tiene muy poca complejidad porque es física química, prácticamente no puede hacer movimientos. La piedra no puede decir, yo quiero moverme 1 metro hacia el oeste o 2 hacia el sur. ¿Por qué no? Porque su grado de organización, de complejidad de la materia es demasiado primitiva, simple, para permitir movimientos de ese tipo. Tomen ustedes ahora un fenómeno con mayor complejidad de organización de la materia, que es un sistema biológico. Tomen un perro. La diversidad de movimientos del perro, por supuesto, es muy superior a la de la piedra. Si ustedes le dan una patada, que por supuesto no lo van a hacer, o porque ustedes son éticos, o el perro es demasiado grande y no conviene hacerlo. Pero si le dan una patada en un escenario hipotético, el perro tiene los siguientes grados de libertad de acción. Puede correr, puede voltearse y morder, puede voltearse y ladrar y miles de cosas más. Ustedes ven la diferencia de la praxis social que puede tener una piedra con muy poca complejidad porque está solo en el nivel físico-químico, y un sistema biológico como un perro mucho más avanzado. Y ahora imagínense un ser humano. Denle una patada a una persona, puede hacer lo mismo que el perro, correr, devolvérselo, puede llevarle a usted a la justicia, etcétera, etcétera. Y ahora toman un sistema con cientos de millones de personas, como en China 1.4 mil millones, o en Estados Unidos 330 millones. Entonces, el número de praxis sociales, de actividades, de libertad de acción que tiene una sociedad es prácticamente infinito. Y a eso se refería Friedrich Engels con complejidad. Entonces, él decía que el sistema más complejo tiene más posibilidades de acción. Y ustedes pueden, y con eso cerramos ahora para nuevamente preguntar, cuando ustedes tienen una persona que no tiene educación formal, una persona que nace en el monte sin educación, padres sin educación, sin internet, sin escuela, obviamente las posibilidades de transformación social que tiene esa persona menos compleja por tener menos cultura que alguien que sabe de ciencias naturales, sociales, política, arte, estética, etcétera, correlación de fuerzas, las posibilidades de transformación, la diversidad de acción de esa persona es mucho menor que la de la persona culta. Nuevamente aterrizamos en el mismo caso de la izquierda actual. Como a la izquierda o son habladores básicamente, o trepadores que se atornillan en una silla de poder o ante una cámara o ante el dinero que le pueden dar. Y no saben de ciencia, no tienen cultura general, quizás nunca han viajado. Entonces, las posibilidades de transformación de ese tipo de gente son ceros, en el fondo, a mediano plazo, y por eso siempre pierden. Porque nunca pudieron los gringos derrotar a Fidel. Porque Fidel sabía de todo. Era un genio. No todos podemos ser genios, pero todos podemos formarnos, crear conciencia. Y conciencia es un compuesto de 2 palabras. Ciencia es lo esencial, conciencia es el prefijo. Entonces, no puede haber conciencia sin
ciencia. Y no hay ciencia en la izquierda y entre los progres menos actualmente. Repetimos el mecanismo con el camarada Alberto. Vamos a prender aquí una lámpara a ver si ya nos vemos mejor. Y en 1 minuto, Alberto, 2 minutos, cuando tengas ya la pregunta, vamos a contestarla. Para la tercera sesión de este taller de formación.